Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y hoy día vamos a hablar cómo llenar una ficha de datos antropométricos. Así que vamos a iniciar sabiendo un poco qué significa esos datos antropométricos. Veamos su concepto. Como concepto tenemos que estos datos o esta ficha antropométrica es la que va a registrar las medidas y dimensiones del cuerpo humano, como por ejemplo lo son la estatura, también el peso, el perímetro torácico y muchos más. La antropometría se usa como una herramienta eficaz. ¿Con qué propósito? El de comprender los cambios físicos del ser humano. Por ejemplo, ¿no? Queremos tener estos datos de un deportista que va a ingresar de repente a un club deportivo o va a comenzar a tener un cambio en sus rutinas de ejercicio de una persona. Entonces es necesario registrar estos datos para poder ver en un determinado tiempo cuáles fueron estos cambios físicos que tuvo tanto un deportista o cualquier persona que va a cambiar su ritmo de entrenamiento físico o también un cambio en su alimentación, ¿no? Porque también se va a ver reflejado en su peso, en su índice de masa corporal, que justamente lo vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar con unos datos informativos. Toda ficha va a tener datos informativos de la persona justamente que va a dar estos datos o de quién se van a tomar estos datos. Por ejemplo, los apellidos, el nombre, el grado y sección, si es, por ejemplo, una persona o un deportista o un estudiante de un colegio, ¿no? La edad que tiene, cuál es su fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo, que es muy importante. Algunos dirán, ¿por qué es importante? Dios quiera que nunca pase ningún accidente, pero en el caso de que una persona pase un accidente donde pierde sangre y todo esto, esto puede agilizar la intervención oportuna, ¿no? La intervención médica oportuna al deportista o al estudiante. El número telefónico del estudiante, también el nombre del apoderado. Esto es muy importante porque es a quien se va a acudir y por eso también es importante su número de celular para en cualquier ocasión o cualquier inconveniente o información que se le quiera brindar al apoderado sobre el estudiante o el deportista, pues se pueda llegar a una comunicación directa. Bien, vamos con los datos bioantropométricos. Uno de los datos más importantes y que siempre se toma es justamente el dato del IMC, que es el índice de masa corporal. ¿Cómo vamos a obtener en este caso este índice de masa corporal? Bueno, aquí tenemos una fórmula. Es el peso entre la talla elevado al cuadrado. Bien, así que vamos a explicarlo también con un breve ejemplo. Imaginemos un estudiante, una persona que se ha pesado y se ha tallado, ¿no? Y vamos a ver que en su talla es de 1.70, ¿ya? Y que su peso es de 65. ¿Ya? Muy importante a la hora de tomar la medida de la talla. Por ejemplo, se recomienda que el estudiante o el deportista esté pegado hacia una pared y, bueno, con una regla o una escuadra si es mejor para poder tener una exactitud a la hora de colocarla junto a la pared y poder medir con una cinta métrica, una wincha o algo que se tenga al alcance y marcar justamente en la pared cuánto mide. Imaginemos que ese estudiante mide 1.70 y pesa 65 kilogramos. ¿Ya? Acá una fecha de inicio. Ustedes se preguntarán por qué en esta ficha siempre hay una fecha de salida. Es que esto va a depender, por ejemplo, del cambio que quiero ver en el estudiante o deportista en un tiempo determinado. Por ejemplo, puede ser en un mes. Entonces, la fecha de inicio que comienza su entrenamiento hasta la fecha de salida que sería un mes después, ¿no? Por ejemplo, si aquí es el 4 de abril de 2023, acá sería el 4 de mayo del 2023, ¿no? Así. Si, por ejemplo, es cada bimestre o, ¿no? O cada semestre, se mediría cada 2 meses o cada 6 meses, ¿no? Dependiendo. Eso ya lo va a informar cada instructor o cada profesor de aula de cuándo va a ser la fecha de salida para volver a tomar esta medida. ¿Bien? Así que vamos a verlo con un ejemplo. ¿Bien? Aquí tenemos IMC.
65 entre 1.7 al cuadrado. Bien, vamos a elevar primero 1.7 al cuadrado y vamos a tener que es 2.89. Entonces 65 entre 2.89 y me va a dar que su índice de masa corporal es de 22.49. Si redondeamos a decimales, a más sería en este caso a 22.5. ¿Bien? Profesor, no, siempre esta pregunta, profesor, instructor, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Está bien? ¿Esto qué me indica? Pues lo vamos a ver en la siguiente tabla. Presta atención. Si el resultado es menor de 18,5, es una persona o un estudiante que está bajo en peso. Pero si está en el rango del resultado de 18,5 a 24,9, que es nuestro caso, 22,49, está en un normopeso. ¿Esto qué significa? Que está en un peso normal. Ahora, ya si está pasando en los 25 hasta 26,9, está en un sobrepeso de grado 1. Si pasa los 26,9, o sea, ya comienza con 27 hasta los 29,9, está en un sobrepeso de grado 2. Si pasa los 30, estamos hablando ya de una obesidad de tipo 1. Pasa los 35, obesidad de tipo 2. Si pasa los 40, es una obesidad de tipo 3 o llamada mórbida, ¿no? Y si pasa mayor de 50, es una obesidad de tipo 4 o extrema. Recordemos que a partir de la obesidad tipo 1 ya nos trae como consecuencia algunas afecciones a nuestro ritmo de vida normal o habitual y también afecta a otras partes de nuestro cuerpo en su funcionamiento normal. Así que siempre es bueno tener esta medida, quizá no tanto por estética, sino por salud. Recordemos siempre esto. Otro de los datos que siempre se piden en esta ficha, bueno, esta ficha puede tener demasiados datos, ¿no? Pero dentro de los que siempre se piden está también saber las pulsaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, de edades de 10 a 15 años, las pulsaciones están entre 60 a 100, ¿no? Estas pulsaciones también el estudiante lo va a registrar de entrada y salida. ¿Qué significa de entrada? Obviamente ya les enseñé que es la primera fecha que van a tomar este dato, que como les digo puede ser por ejemplo el 6 de abril, el 8 de abril, el 9 de abril, ¿no? Y la salida va a ser dependiendo lo que diga el instructor o el profesor, que puede ser cada 2 meses, que en este caso podría ser no en este caso el 10 de junio, por ejemplo, ¿no? Bien, y se va a obtener una diferencia. Aquí lo que vamos a registrar primero es la entrada, después ya lo que es la salida y posteriormente la diferencia. Bien, acuérdate que para que puedas tomar estas pulsaciones por minuto, bueno, aparte de que existen algunos instrumentos, una de las maneras más tradicionales y quizá más fáciles de poder tomar es justamente identificar los puntos de pulsación en nuestro cuerpo, que lo tenemos acá, donde van las pulsaciones de la carótida, y también aquí las tenemos, ¿no? En nuestra muñeca. Entonces, primero, antes de poder tomar la medida con tiempo, es importante que ubiques estos puntos de pulsación en la muñeca y en el cuello. Una vez que ya los ubicaste, puede ser en el cuello o en la muñeca, es importante que ya tengas por ahí un cronómetro o quizá con el cronómetro del celular, ¿no? Una vez que ya los ubicaste, ya sabes dónde están, fácil, le haces clic ahí a lo que es 1 minuto y puedes tomar las pulsaciones, ¿no? Que dentro de lo normal estarían de 60 a 100 pulsaciones. Pero siempre es bueno ponerle la cantidad exacta. Si tienes, por ejemplo, algún inconveniente ahí, puedes tomar este tipo de medida entre 2 a 3 veces y puedes sacar un promedio, ¿no? Para ver si por ahí te equivocaste o no contaste bien. Entonces, teniendo 2 o 3 medidas, puedes tener un mejor alcance real de cuántas pulsaciones tienes. Otro de los datos que siempre se pide es el perímetro torácico y el perímetro abdominal. Bien, en ambos casos lo que vas a hacer es lo siguiente. Para el perímetro torácico vas a medir de esta manera.
vas a coger, bueno, una persona te va a tener que apoyar aquí y van a coger por la parte de la espalda hasta la parte de adelante. Esto obviamente en la parte del tórax, ¿no? En lo que conocemos como los pectorales, por arriba de los pezones, por ahí a esa altura vas a poder medir. Y vas a medir en inspiración y expiración. ¿Qué significa esto? En inspiración, cuando vas a inhalar el aire, y expiración cuando vas a exhalar, vas a botar el aire, ¿no? Lo vas a hacer esa medida en las dos. Recuerda también fecha de entrada para la medida de inspiración y de expiración. Vamos a querer saber cuál es la elasticidad torácica, o sea, cuánto se expande aquí tu tórax en este caso. ¿Qué vas a hacer? Restar estos dos datos, ¿no? La de inspiración y la de expiración. Bien, la de salida, acuérdate que no lo vas a llenar todavía, porque esto va a ser cuando termine el periodo, ya sea de entrenamiento o el periodo de este cambio de rutina de ejercicios. Bien, en el perímetro abdominal también vas a ubicar estos dos datos, ¿no? En la inspiración y expiración. ¿Cómo vas a tomar la medida? Bien, aquí en esta figura, mira, por arriba del ombligo aproximadamente entre 2 a 3 dedos vas a colocar la cinta métrica y vas a apuntar también en inspiración y en expiración. Acuérdate que la fecha de salida no se apunta todavía. Bien, otro de los datos que se presentan en estas fichas antropométricas es el test de Ruffier. Bien, ¿en qué consiste este test? Fácil, consiste en poder nosotros medir las pulsaciones, por eso dice acá P1, P2 y P3, medir las pulsaciones 3 veces. Pero ¿de qué manera? ¿Así nada más? No, va a existir una fórmula para sacar justamente la función cardiovascular, ¿no? Esta función cardiovascular se va a sacar con esta formulita. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer primero? Bien, vas a identificar de nuevo esos puntos, ¿no? Donde vas a encontrar la pulsación, ya sea cuello o muñeca, tener tu cronómetro celular cerca y vas a contar. Vas a contar. Entonces, una vez que tú cuentas, vas a colocar ese dato en el P1. Acuérdate de la fecha de inicio. Fecha de salida no vamos a hacer nada todavía. Entonces, fecha de inicio. Ahí pones las pulsaciones por minuto. Imaginemos que te dio 68 o 70. Lo colocas ahí. Después, antes de tomar la pulsación 2, ¿no? Aquí, antes de volver a medir tus pulsaciones, vas a realizar sentadillas, ¿ya? Estas sentadillas que las vas a realizar, las puedes realizar por 1 minuto. Entonces, pones tu cronómetro también 1 minuto y comienzas a hacer sentadillas. Es importante que hagas estas sentadillas de una manera correcta, los brazos extendidos, los 2 pies separados y apoyados totalmente sobre el piso, y comiences a flexionar, a bajar en esta posición, quedando de esta posición como se observa en la imagen, ¿ya? Entonces realizas estas sentadillas por 1 minuto. Ni bien terminas de hacer las sentadillas, ahí mismo ubicas de nuevo el punto de presión, que puede ser cuello muñeca, y tomas tus pulsaciones por 1 minuto. ¿Ya? Entonces tomas, puede ser que aquí te dio 90, 105, ya eso va a depender de cada uno, y lo colocas aquí. Ahora, antes de tomar las pulsaciones 3, vas a dejar 1 minuto de reposo. O sea, tomaste las pulsaciones por 1 minuto después de las sentadillas, inmediatamente después de las sentadillas, y dejas reposar 1 minuto más. Después de dejar reposar ese minuto más, vas a volver a tomar tu pulsación 1 minuto. Y vas a apuntar aquí los datos. De repente acá salió 70, acá salió 105 y acá salió de repente 85. Bien, eso lo vas a ubicar, ya que es volver a tomar después de 1 minuto las pulsaciones. Ahora, bien, acuérdate cuáles son los puntos de presión donde tú puedes tomar. Ya, siempre tenga a la mano, ya sea un cronómetro, un reloj, para que vayas viendo el tiempo, ¿no? O tu celular. Ahora, según el resultado, ¿qué podemos ver? Bien,
Una vez que tú obtuviste estos tres datos, los vas a colocar acá en esta formulita. O sea, vas a sumar los tres pulsaciones, la restas menos 200 y la divides entre 10. Ya, que no es nada del otro mundo, es sumamente muy fácil, así que no va a haber ningún problema. Ahora, si el valor de toda esta fórmula te dio 0, estás en condiciones excelentes, o sea, una condición de tu función cardiovascular excelente. Ahora, si estás entre 0.1 y 5, estás en bueno. Ahora, si estás entre 5,1 a 10, estás en un promedio. Pero si pasas de 10, tu resultado pasa de 10, ya estás en un resultado insuficiente. Y decir que tu función cardiovascular no está funcionando correctamente. Bien, ahora si pasas de 15 es malo, requiere una evaluación médica, ¿no? Puede ser que tengas alguna anomalía o algún problema cardiovascular. Algo que también es importante, como les mencionaba, hay muchos datos antropométricos. En este caso solamente hemos tomado algunos como ejemplos. Bien, más adelante estaré volviendo a sacar un video sobre otros datos como para, por ejemplo, ver el pie plano, ¿no? La lateralidad de la persona, ¿no? Si se puede manejar tanto para derecha, izquierda, ¿no? Como les decía, los tipos de pies que tienen. Entonces, todo eso lo vamos a ver quizá en un próximo video. Pero los datos médicos son importantes colocarlos siempre en esta ficha, ¿no? Aquí vas a colocar si tienes desviación de columna, deformación de pies, alguna dolencia, si has tenido operaciones, dificultades también auditivas o de audición, dificultades de visión, otro tipo de enfermedades como respiratorias o las que tú tengas, es bueno colocarlas acá, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tienen desviación de columna y es bueno saberlo, porque si hacen un ejercicio que no va a ayudar al tratamiento o que no va a ayudar a esta persona o a este deportista o al estudiante, ese ejercicio lo podría empeorar su condición o podría afectarlo al punto de que el dolor se pueda hacer intenso. Entonces siempre es bueno conocer estos datos médicos. Y bien, y otra cosa muy importante es la declaración jurada, que es nada más donde el apoderado, ¿no? Que puede ser el padre de familia, o la mamá, o el papá, ¿no? O quien esté como apoderado del estudiante o deportista, pueda justamente llenar estos datos de la declaración jurada y pueda firmar y poner su huella dactilar en esto. ¿Para qué? Para que dé fiabilidad de los datos que está poniendo en esta ficha, ¿no? Que da conformidad y que acepta y que también se hace responsable de la información que está brindando. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Si llegaste a esta parte del video, no te olvides de ponerle un me gusta, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos, compartirlo con otras personas para que llegue a más y personas que obviamente desean conocer algo más o tener esta información. Y sobre todo, coméntanos qué te pareció, qué te gustaría ver o qué video te gustaría que aparezca también. Déjanos tus comentarios. Gracias.